Haciendo una evaluación general del tiempo que en México se ha faltado a las clases presenciales, tenemos que en términos académicos hemos perdido casi 2 años, 1.8 años. Y esto nos hace pensar que este regreso a clases pudiera correr el riesgo de resultar otra vez una problemática en donde está involucrada la improvisación. Y el Instituto Mexicano para la Competitividad ha hecho estudios que han llevado a entender que, a través de un documento que se llama Regreso a Clases sin Brújula, que hay todavía cosas que se tienen que ver que no se han previsto, y yo le agradezco a Fátima Mace, como directora de la Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, que está en comunicación conmigo esta mañana. ¿Cómo estás, Fátima? Buenos días. Buenos días, Pedro. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Igualmente, el verte. Y pues sí, el lunes es un día en el que regresamos con nuestros hijos a la escuela después de más de 50 semanas de ausencia, haciendo de México uno de los países que más ausencia ha tenido en función de la pandemia. Pero parece que no hay los instrumentos ni la política pública como para poder tener a maestros en capacidad de evaluar qué tanto se ha perdido o ganado con las clases virtuales. Y ahí pienso que el IMCO tiene cosas que decir. Así es, Pedro. Como bien lo dijiste al principio, pareciera que es un regreso a clases con falta de planeación, no tiene brújula, hay mucha incertidumbre y una de ellas tiene que ver con esta evaluación del diagnóstico o para diagnosticar, digamos, el rezago educativo en las aulas y en los niños una vez que regresen, porque 1.8 años de escolaridad es una de las primeras estimaciones que sacó el Banco Mundial, pero el reto es en dónde realmente están nuestros niños, cuántos saben y de ahí cómo tendríamos que ir compensando los aprendizajes prioritarios. Hoy la SEP ha decidido que los maestros y las escuelas sean quienes son responsables de esta evaluación, pero no ha dado pues herramientas suficientes, capacitación suficiente, no hay un examen que aplique a todos los alumnos y esto pues tiene una serie de desventajas, ¿no? Entre ellas que los resultados de este proceso de evaluación no van a ser comparables y en segundo, pues los maestros pareciera que van un poco solos, ¿no? No tienen suficientes herramientas ni pues el mandato o el apoyo para que esta evaluación sea recurrente y se vea como una estrategia de largo plazo para ir compensando pues esta pérdida de aprendizaje que se presentó durante las clases a distancia. Esto significa que como tal no tenemos un modelo educativo que estandarice por lo menos las cotas necesarias para decir un joven tiene que tener, si está en este nivel de conocimientos para que se pueda pensar que puede seguir avanzando en lo que sería el día de mañana pretendiblemente un curso hasta llegar a niveles profesionales. Es decir, podríamos estar ante el riesgo de que por falta de políticas públicas pudiéramos estar viendo preparar personas que en el momento en que les toque enfrentar la vida no van a tener las capacidades suficientes para aquello, para lo que se les requiere hacer. Y ahí es en donde podríamos encontrar una sociedad pues manca ante un problema que necesitaría un análisis mucho más profundo y una estrategia que nos diera justo esa brújula que en este momento sentimos que falta. Ciertamente, esa es nuestra gran preocupación. Lo que se está comprometiendo, lo que se está jugando aquí es el futuro profesional de los niños y jóvenes de este país. Y es por eso tan importante partir de un diagnóstico preciso. Lo más triste es que México tiene una evaluación estandarizada que ya levantaba, que era Planea, se suspendió a raíz de la pandemia y no tenemos fecha ni tampoco está incorporado dentro de los planes de evaluación de los alumnos. Esto es muy preocupante. Vemos que países muy parecidos a nosotros, como Brasil, tomó una prueba de esta naturaleza, la adaptó para evaluar a sus alumnos y la está aplicando incluso en los meses de pandemia, empezó en los meses de pandemia. Hay otros países como Chile, por ejemplo, Chile optó por un modelo un poquito más parecido al de México, en donde los maestros tienen la responsabilidad de hacer esta evaluación, pero el Ministerio de Educación da todo tipo de herramientas, empezando por un examen que no es obligatorio, pero hay todos los incentivos para que muchas escuelas, más de la mitad, lo apliquen. Y los maestros, ¿a qué acceden los maestros? Una vez que levantan este examen, pueden interpretar perfectamente los reactivos, entender qué conocimientos le faltan a los estudiantes cuando fallan en esos reactivos y materiales para acompañarlos. Entonces, realmente México podría hacer mucho más de lo que estamos viendo.
Sí, mucho más de lo que estamos viendo, y en ello tendría que haber estrategas, un equipo estratégico que le diera una dirección, una intensidad en la dirección, un rumbo a nuestra educación con base en una planeación central. No quiere decir con esto una planeación que mediatice a la educación, sino que estandarice los mínimos necesarios para poder acceder a los siguientes niveles. De otra suerte, estaríamos realmente dando vueltas alrededor del mismo punto sin tener un sentido de avance. Y esto resulta muy preocupante cuando estamos a punto de regresar otra vez a la escuela y nos encontramos con una enorme cantidad de planteles que ya no digamos desde el punto de vista estratégico, intelectual, digamos de lo que sería esta estrategia que dices que no tiene brújula, sino desde el punto de vista material. Estamos viendo a un proceso educativo con una aguda falta de recursos, así como puedo pensar una escuela extraordinaria en México, como las hay. Imagínate las escuelas que están sin piso firme, que tienen piso de tierra, que tienen letrinas, en su mejor de los casos, sin baños, sin agua, sin electricidad, sin condiciones, con un proceso pandémico, sin ventanas. Bueno, es un problema mayor que requiere, pienso, y el INCO lo pone perfectamente en su lugar, como lo que tendría que ser una prioridad nacional fundamental estratégica para nuestro país en este presente y hacia el futuro. Este es un momento, 1.8 años académicos perdidos luego de la pandemia, creo que se tiene que tomar con toda la seriedad para sacar adelante algo que sea congruente. Y ojalá que las autoridades educativas entiendan lo que dice este documento del INCO y los puntos que tú en este momento estás mencionando, que creo que son base, clave para el desarrollo subsecuente de nuestro país hacia el futuro. Fátima, estaremos muy al pendiente de lo que nos dice esta serie de análisis que ustedes están haciendo y que nos sirven como un tanque de pensamiento para que entre todos encontremos las mejores salidas para lo más sensible que tenga nuestra sociedad, que es su educación. El recurso humano sin educación es un desperdicio de tiempo, de vida, de una estrategia para un país al que le resulta clave algo como esto. Te agradezco mucho el que hayas estado en contacto conmigo. Muchas gracias por el espacio. Buenos días al auditorio. Al contrario, muchas gracias. Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano, la Competitividad, el INCO. No tenemos brújula ahora que regresamos a clases después de 56 semanas en las que en México no hubo clases presenciales. Uno de los países con mayor porcentaje de ausencia en las aulas.